¿Qué onda, gente? Bienvenidos a todos a un episodio más de este podcast Haciendo Cine. Hoy vamos a hablar sobre dirección de arte. Tenemos a una directora de arte que nos va a estar compartiendo su experiencia. Les platico un poquito. Ella es Berenice Santillán y tiene más de 10 años de trayectoria tanto en cine como en teatro y televisión. En el 2006 realizó y dirigió el documental Maíz Cosmos. Ha participado en películas como El Infierno, Te presento a Laura, The Girl, La boda de mi mejor amigo, Buitres y su más reciente trabajo Sexo, Pudor y Lágrimas 2. Colaboró en series Paquita la del Barrio y El Infiltrado y tiene experiencia en videoclips musicales como Timbiriche, Moderato, Sin Bandera, Jessie Joy, Motel, entre otros, además de obras de teatro y decoración en festivales como Oktoberfest, Corona Sunset y Corona Fest. Así que vamos a platicar a profundidad ahorita sobre el tema de dirección de arte. Les recuerdo que estos episodios del podcast son todos los martes a las 6 de la tarde, entonces cada martes tenemos una cita aquí. Entonces ya empecemos de una vez con Berenice. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Y cuéntame un poquito ya te presenté, pero ¿quién eres? ¿Qué haces? Y para empezar a profundizar un poquito más en el tema. Bueno, yo soy Berenice Santillán, la banda me conoce como Tatanka y hace como más o menos 10 años que hago y estoy en el departamento de arte. Las primeras veces que empecé haciendo esto fue como, digamos que un favor a un amigo porque a alguien le había quedado mal y pues ahí estoy yo de metiche que me encanta el set. Y ahí empecé con arte. Antes me gustaba o pensaba que iba a ser producción. Previamente hice también un documental. Bueno, siempre me ha gustado en el set. Entonces, eso es más o menos. Okay, para que a todo el mundo le quede bien claro qué es de qué se encarga un director de arte, una directora de arte. Bueno, pues el director de arte está, digamos, ejecutando lo que hace el diseñador de producción. De alguna manera hay como una cabeza más arriba que el director de arte. El director de arte se encarga como de hacer que el recurso que se le da al departamento sea óptimo dentro de un encuadre, digamos, ¿no? Se encarga, por ejemplo, hay varias ramas dentro del departamento. Está la decoración, está la utilería, está la construcción, tenemos eh, digamos que todo lo que tiene que entra en pantalla lo pone arte, después llega el fotógrafo, lo ilumina y el señor director trae a sus actores y empieza la aventura. Y tú cuando empezaste en el cine y en todo esto de la producción audiovisual y cinematográfica, empezaste buscando, bueno, dices que querías como, o estabas pensando en producción, pero en algún momento te orientaste más al arte porque ese era tu objetivo o el mismo camino te fue llevando. Pues yo creo que el camino me fue llevando. Me divirtió mucho estar en el set y estar creando y estar transformando y siempre ha sido para mí es impresionante cómo es que llegas a una locación y a lo mejor no necesita muchos cambios, ¿no? O a lo mejor cambia completamente. Y eso siempre me ha llenado como de mucha ilusión, me gusta mucho, me, me da mucha alegría entender y manifestar que el trabajo, ¿no? Los colores, las texturas, el ambiente, siempre creo que hay que ser digno de un personaje, ¿no? O de una historia. Claro. Y en tus primeros proyectos, ¿cómo fue tu experiencia empezando a hacer dirección de arte o en el departamento de arte? Pues las primeras experiencias fueron
de ir a conseguir cosas como se hace, ¿no? O sea, de ir a mercados, de ir a conseguir telas, de ir a buscar algún objeto en especial que pueda servir, algún prop. Me, cualquier situación o cualquier objeto es pues puede representar algo dentro del set. Entonces, a veces iba por cosas muy raras, una fuente, y decía, ¿y a dónde? ¿Y por qué hasta allá? Y me mandaban hasta Tláhuac a buscar, a veces cosas de la basura, digamos, pero siempre ha sido o alguna pieza de arte muy, muy específica en algún lugar, ¿no? Más o menos así empecé, conociendo la ciudad. Okay. ¿Y qué es a lo que le pones más atención tú cuando estás haciendo algo de arte? O sea, ¿cuáles son tus principales puntos de enfoque cuando vas a trabajar en una escena o en una locación? Como por ejemplo, No sé, por ejemplo, cuando yo te conocí que trabajamos en el videoclip de Kayan, o sea, ahí pues era Xochimilco, era como algo muy natural. ¿Cuál fue el proceso creativo que tú llevaste a cabo para hacer ese diseño de arte? pues junto con Mónica empezamos, ella ya tenía como una visualización de qué era lo que quería ver en el video. Entonces se me pidió pues empezar la canoa con las flores, ¿no? ¿Te acuerdas? Luego construir la corona de flores, ¿no? También. Ujú. Este, y, y bueno, a pesar de que era como algo como muy simple, pues tenía como la complejidad de los pétalos. ¿Te acuerdas de esa escena de los pétalos que hicimos varias veces? Como, Sí, sí, sí. o sea, de que tenía que suceder hasta que pasara en cámara, ¿no? Así que recuerdo que creo que me subí como a un árbol para poder tirar los pétalos a los personajes, ¿no? Y tuvieran como eso. O sea, básicamente, a veces el, la historia así no es, o sea, tú puedes planear todo y decir, bueno, así es, a las 6, de 6 a 7 vamos a hacer esto, de 8 a 9 vamos a hacer esto, pero a la hora de que estás en el set y estás filmando, o sea, o sea, el clima puede ser un contratiempo, ¿no? Y lo tienes que resolver. Claro. No puedes permitir que se moje toda la escenografía, por ejemplo, si está lloviendo. Que justo en ese día nos llovió, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, eh, creo que siempre hay que estar preparados para todo y ser creativos, ¿no? Oye, ahorita que leí tu semblanza, participaste en películas como El Infierno, La boda de mi mejor amigo, Buitres, Sexo, Poder y Lágrimas 2. ¿Cuáles han sido tus experiencias o cómo describías tu experiencia en ese tipo de proyectos, en largometrajes de ese nivel? Particularmente me interesaría mucho escuchar tu experiencia en la película El Infierno, que la verdad me encantó esa película, entonces como platícanos un poquito de tus experiencias en ese tipo de proyectos. Bueno, en el infierno me tocó ser asistente de props y asistente de on-set. Estaba con Patti Cuevas, que es una gran utilera, una gran prop. Este, y bueno, pues nos tuvimos que ir a Matehuala a vivir. Ok. Yo, pues así, ya había hecho algunas cosas, pero nunca había estado en una película, ¿no? O sea, ya habíamos grabado y filmado y demás, o sea, pero nunca así en una producción tan grande con un director, ¿no? Así conocido y demás. Pues primero, como mi lo primero que encontré en esa película fue mucha disciplina, ¿sabes? Como venía de hacer videoclips y de crear y salir lleno de pintura, diamantina y hacer cosas, pero solo crear y crear y crear, pero sin tener un objetivo, ¿no? Ujú.
Y cuando empezamos a filmar, pues El Infierno pues era como una producción bastante grande. El director de arte, el Salvador Parra, pues también muy reconocido. Todo era pues aprender disciplina en el set, ¿no? O sea, aprender a no moverse, aprender a llegar a tiempo, a preparar desde antes, todas las cosas de utilería, todas, en este caso pues era bastante, ¿no? O sea, había pistolas, había joyería que ponerles a los actores, lentes, las camionetas había que propearlas también, cambiarles las placas, es un mundo de la utilería, ¿no? Claro. Me acuerdo que teníamos un tráiler enorme, así lleno de dummies de cuerpos, con sangre, que nos regalaba maquillaje que nosotros preparábamos. Fue algo muy divertido, de verdad. No sé cuánto tiempo de rodaje fue. Mm, yo creo que fueron como 10 semanas más o menos. No, sí, fue bastante. Sí, sí, sí. Y eso, o sea, ¿tú participaste en el rodaje nada más o también estuviste colaborando en la pre? En desde la preproducción estuve. ¿Y ahí cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo fue? Dices que en los videoclips eran como, es un poquito más, digo, por improvisado, por decirlo de alguna manera, pero ya era una producción de ese nivel, entonces como más planeado. ¿Cómo fue ese proceso de la preproducción para hacer la utilería, que fue lo que te tocó en este caso? Pues lo primero es que hay que hacer es como todos, la Biblia, leer el guión, ¿no? Y en este caso, pues ya había como hecho decoración, entonces ya sabía más o menos qué era lo que tenía que hacer conforme el guión y la decoración, ¿no? Pero ahora me tocaba hacer el breakdown de la utilería de todos los personajes, entonces, pues, primero eso, lees el guión, pones cuántos personajes hay, cuántos extras tienes, y después empiezas a ver qué es lo que necesita cada personaje en cada escena para podérselo entregar, ¿no? Ujú. Este, tuvimos que hacer pues había armas falsas, ¿no? Que tuvimos que ambientar. Algunas había que cambiarles como las cachas Ujú. a las pistolas para ponerles imágenes de la Santa Muerte o cosas así. Este, tuvimos que también ambientar muchísimos, hicimos unos ladrillos de droga, como Ujú. unos paquetes de droga que también que eran cajas forradas con cinta canela y para que tuvieran un poco de peso les poníamos una piedra o algo. Eso, sí, bastantes, tuvimos que hacer muchísimos, como unos 500 o más. Wow. ¿No? Eso, pues, eso es parte de la utilería, hacer a veces cosas manuales, ¿no? Y que no encuentras o que no hay, ¿no? Este, no sé, era muy divertido eh, la, pues buscar como cada pequeño objeto que sabías que podía personificar algún personaje, ¿no? Al cochiloco, por ejemplo, o al Benny. ¿Y Fue algo muy cómo divertido. cómo haces eso cuando tienes un personaje, como en este caso Cochiloco, que era un personaje muy, muy característico? ¿Cómo eliges el tipo de utilería o props que va a tener ese personaje? Bueno, en este caso, Patti era la utilera, ¿no? Yo solo asistía y llevaba opciones, ¿no? Y le decía, mira, bueno, a lo mejor está bueno para él o este está bueno para ella o demás. Y ella um, seleccionaba lo que le gustaba y después se hace una presentación, ¿no? Un show entero antes de que empiece la película con todas las cosas posibles que va a llevar el personaje y al final, pues el director de escena es quien elige, ¿no? Quien ve. Hay que tener mucho
mucho detalle también con el actor, ¿sabes? O sea, hay que ver si está cómodo con el prop. Eso es muy importante, ¿no? Que no le quede grande la pistola o los lentes o un anillo, que se sienta cómodo en escena con lo que tiene, ¿no? ¿Y eso para eso hacen pruebas antes o ya directamente en el rodaje es cuando lo revisan? Se hacen antes de las pruebas, ¿no? Okay. Oye, me preguntan aquí, Fabián, ¿cómo fue el acercamiento o el diálogo con el director? No sé si tú tuviste algún diálogo con Luis Estrada. Es Luis Estrada, ¿no? Sí. Eh, estaba yo presente mientras estaba el show Antel, por ejemplo, no tenía mucho diálogo, pero sí, claro que recibía indicaciones de él y tenía que cumplirlas, ¿no? Me pedía algo en set o que moviera algo, le pasara algo al actor. Okay, pero directamente en la pre no hubo un trabajo con el director No, de tu parte, fue más el departamento y... ajá, sí. Lo hacía Okay. más el director de arte. Oye, y a ver, Sexo, Pudor y Lágrimas 2. Eso me sorprendió un poco porque ni sabía que iba a haber una 2. ¿Cómo fue ese proyecto? Pues es un proyecto súper reciente y súper fresco, así que mucho no podré Ah, hablar no, de, claro, claro, claro. Lo que pero nos puedas comentar desde el departamento de arte. pues fue también una experiencia muy divertida. Eh, hubo, hubo que volver a ver la película y retomar un poco la estética que había antes para poder construir la historia actual. Ahí en Eh, ese proyecto, ¿tú estuviste en dirección de arte o en...? Estuve asistiendo a decoración. Ok. Y ahí cuando hay una película, o sea, la precuela, digamos, o la película uno, Uh-huh. ¿cómo es? O sea, esa fue hace 20 años, no sé exactamente Sí. cuántos años, pero, o sea, la estética de todo, o sea, tanto de la imagen en cine como de las locaciones y demás, es muy diferente. ¿Cómo mantienes una línea cuando han pasado 20 años y todo es tan diferente? Pues diría por ahí algún director de arte como la vida misma, ¿no? Así habrá algunos objetos que conservas, ¿no? Durante tanto tiempo y algunos otros pues habrán tenido, pues el set de alguna manera pues fue progresando, ¿no? Durante estos años y hay otros personajes y otras como pues sí, hay otras vivencias dentro de las mismas locaciones, entonces eso hace que el espacio sea otro, ¿no? O sea, el antes y el después a lo mejor no es bastante claro y no es como de que, ay, aquí pasó y en 20 años es otra cosa, ¿no? Tiene que haber como cosas sutiles que te recuerden un poco, que te enlacen a lo que había antes y que también te puedan llevar al presente, ¿no? Así de, bueno, no sé, antes no había teléfonos celulares y ahora hay teléfonos celulares en todas las escenas, casi Ujú. en muchas escenas, ¿no? Y así, Ok, que divertido. suena bastante interesante y un poquito complicado como justo mantener esa línea de tanto tiempo y que a la vez se sienta que ha pasado todo ese tiempo. Exacto, ¿no? Y también pues es bien importante, por ejemplo, cuando se está decorando, se ven el número de sets que se tienen, ¿no? Y de esos sets, pues, se tiene que ver cuál va a ser un set que es prioridad o que se va a ver casi todo el tiempo, que, no sé, de 100 escenas tiene 30, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces es un set que es base y que siempre estás cuidando. O sea, igual, o hay sets que son súper chiquitos, que puede ser un taquero en una esquina, por ejemplo, ¿no? 2 segundos y se acabó y nunca más vuelve a suceder esa esquina. Ok. Ahora aquí en Sexo, Poder y Lágrimas había sets base, pero también hubo algunos que eran flash, ¿no? De un ratito y ya. Y ahí cuando hay, o sea,
está la película, tienes tantas escenas, tienes tantas locaciones. ¿Cómo defines el, ya es la estética de todas? Porque supongo que todas las locaciones, a pesar de que sean locaciones diferentes, tienen que mantener una misma línea. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo llegas a ese acuerdo? ¿Platicas con el director? ¿Hay un proceso con diseño de producción o cómo funciona? Eh, Como te explicaba, primero se ve el guión, se desmenuza dependiendo del departamento o de la rama que estés haciendo. Y en efecto, el departamento de arte pues tiene que machar con el departamento de maquillaje y con el departamento de vestuario, ¿no? Y a su vez también cumplir un poco como hacer el equipo con el fotógrafo también, ¿no? O sea, como que de repente no nada más es el departamento de arte de ya llego, vengo, pongo y aquí está su set, compromiso, no, o sea, oye, no podemos poner un personaje de amarillo y una pared de amarillo porque nunca se va a ver, Uh-huh. ¿no? Entonces, sí, claro que existe un proceso creativo y el diseñador de producción hace una propuesta de texturas, colores, y bueno, pues ahí se van formando diálogos y acuerdos con otros departamentos para ver cómo se fotografía mejor y se ve mejor en escena. Ahorita que mencionas el diseñador de producción, ¿cuál es la diferencia entre el diseñador de producción y el director de arte? ¿El director de arte ejecuta o qué otra diferencia hay? Pues eso, ejecuta como el diseño que hizo ahora sí que, el diseñador de producción. Este, También se puede ser un director de arte sin diseñador de producción. Hay Uh-huh. películas o proyectos que no necesitan y entonces el director de arte se hace cargo de la propuesta visual. Okay. Sí, en proyectos pequeños, ¿no? Supongo. Uh-huh. Y en los proyectos que has tenido de musicales, los videoclips, ¿cuál ha sido tu experiencia trabajando haciendo arte en videoclips a diferencia del cine? Son proyectos obviamente mucho más pequeños, mucho más rápidos, pero ¿cuáles son las principales diferencias entre hacer arte en cine y hacer arte en proyectos más pequeños como videoclips? Bueno, en proyectos más pequeños hay que tener mucho más opciones, ¿no? En un proyecto más grande las cosas son mucho más ordenadas. Y a veces en proyectos pequeños, por ejemplo, si estás haciendo un videoclip y es en un comedor, pues a lo mejor hay que tener 2 o 3 o 4 comedores para poder, ¿no?, presentar en ese momento. Aparte, o sea, ya se aprobó un visual, pero de todas maneras siempre hay que estar prevenidos porque a lo mejor a la hora de montar es muy pequeña la mesa que se decidió, ¿no? O queda muy grande tal vez. Entonces, hay que estar siempre preparados con muchas opciones en los videoclips y mucha creatividad. Y yo recuerdo la vez que hicimos ese videoclip de Moderato, de Mil Demonios, pues creo que pasaron como 40 horas de llamado o una cosa así. O sea, fue la primera vez que... Continuos, todo. Sí, todo el tiempo, así, era como, wow, así, ¿no? O sea, eso es parte del mundo de la publicidad, ¿no? O sea, o sea, prepararte para estar así durante una semana a full o más. Sí, eso sí, todo tiene que, la publicidad y los videoclips, sí es, todo tiene que salir en tiempo récord, ¿no? Sí. Oye, de todos los proyectos que has tenido, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido? ¿En qué sentido? Sí, en la que ya sea que el proyecto te encantó o lo que viviste o el reto que tuviste fue algo magnífico, no sé, o alguna experiencia que tú quieras compartir que ha sido de las mejores que has tenido hasta ahora. Cuando trabajamos en TV Azteca hicimos las Olimpiadas de... Disculpa, ¿eh? Ah, no te preocupes. Hicimos las Olimpiadas estas de Londres, ¿recuerdas? Ujú. Este, pues fue divertido, era un foro
menos eran como 3.000 metros más o menos. No había nada, nada en el foro, nada. Entonces, sí fue un gran reto. Trabajamos como unos tres meses haciendo una escenografía. Y bueno, pues era desde empezar a medir el foro, aunque ya existen plantillas hechas desde antes, pues era como rectificar que seguía midiendo lo mismo. Y luego era eh, planear como hacer todo planito para poder poner el piso y bueno, de ahí empezar a hacer la escenografía, que en este caso, pues como era esta onda de Londres y se hizo Alicia en el País de las Maravillas, entonces los conductores eran así y la escenografía era así, entonces recuerdo que teníamos que a veces llevar en partes algunas cosas, ¿no? Mandamos a hacer tazas gigantes, cucharas gigantes, había unas plantas enormes también, era muy divertido, el reto era pues llegar en tiempo, en forma y además entender que las cosas tenían que ser, pues llegar con las cosas cuidadas, ¿no? Porque teníamos camiones y camiones y camiones que meter a TV Azteca con escenografía y bueno, gente, o sea, no sé, había veces que hasta 20 personas tenían que mover un pedacito de árbol, ¿no? Para poderlo poner dentro del foro. ¿Eso sucedió aquí? ¿Eso fue aquí en la Ciudad de México? Sí. Ok, vale. No recuerdo haber visto esa escenografía, pero suena bastante genial. Sí, esa y también nos tocó el Mundial de Brasil, también ahí me encargué un poco de coordinar pues como la construcción, de ver que llegaran las cosas al foro también. Ahí se utilizó un mecanismo de... Era un balón que giraba y cuando daba la vuelta abría y de ahí salían los conductores. Entonces, Vale. ¿Y todo eso lo hicieron ustedes? ¿Lo sí, lo diseñaron? diseñó un compañero, un amigo, el Gogo, lo diseñó todo y pues ya nosotros nada más ejecutándolo. Claro, con un ingeniero y todo, ¿no? Divertido, cosas divertidas. Suena bastante divertido el proceso. Oye, y por otro lado, ¿alguna experiencia como mucho más complicada, mucho más difícil, donde tuviste algún conflicto que sí pensaste que no lo ibas a poder resolver? Eh, este, no, creo que afortunadamente la mayoría de las cosas las producciones siempre han salido librada y bien y algunas veces ha habido accidentes, pero son más como accidentes de set que como error de arte, ¿no? Quizá alguna cosa ahí en continuidad puede ser que se nos haya pasado, ¿no? Es difícil a veces, pero bueno. Sí, siento que sí, la continuidad es muchas veces lo que falla no en arte, sino en general. Muchas veces en los mismos actores, en props, utilería, y si no tienes registro de los movimientos que haces, sí se vuelve un conflicto bastante grande. Y si no hay alguien que esté ahí observando ese detalle siempre. Y ahora es bastante sencillo, o sea, hace 20 años, o sea, era como, no, había que esperar algunas veces para hacer un scouting, había que esperar para revelar el rollo de tu scouting y ver si la locación funcionaba, si los props funcionaban, si, ¿sabes? Era, Bendita sea la tecnología. sí. Si Oye, no, y bueno, como para entrar un poquito y empezar me gustaría que nos compartieras algunas recomendaciones o algunos consejos para alguien que está ahorita empezando o que le interesa meterse al tema de arte, hacer dirección de arte, utilería o algún área, algo que tú le quieras recomendar para que no entren ceros y que ya sepa un poquito hacia dónde moverse. leer mucho, les recomiendo leer mucho y observar mucho, eso les recomiendo muchísimo.
poner mucha atención a lo que pasa, ¿no? Estar siempre como documentados, porque en cualquier momento te puede tocar hacer una película futurista o una de época, o quizá lo que está sucediendo solo ahora, ¿no? Estar bien, bien familiarizados con el espacio, ¿no? Con las texturas, con los colores, con la armonía de los colores, ¿no? Tener mucha sensibilidad y ser muy, pues como muy abierto a expresar lo que uno quiere, porque al final, sí hay una visualización de lo que se quiere ver en pantalla, pero uno siempre puede como imprimirle su estilo a las cosas, ¿no? Claro, eso sí es bastante importante. Pero también creo que eso es lo que hace la diferencia entre un director de arte y otro, ¿no? Como lo que puede, qué tanto puede llevar más allá la propuesta que ya existe. Exacto. Vale, qué bien. Y ¿qué habilidades o qué características crees tú que necesite alguien que trabaje en dirección de arte? Pues casi como la respuesta anterior, ¿no? Es eso, ser muy observador, creo que una característica es pues entender el proyecto y saberlo plasmar, ¿no? O sea, porque a veces está el guión y sí, puedes hacer un breakdown, puedes imaginarlo o hacer una visualización y te queda increíble, pero a la hora de plasmar el set, ¿no? A la hora de sentirte ahí en el set, pues ahí está la magia, ¿no? Entonces, creo que se necesita, en el departamento de arte se necesita acción, básicamente. Acción y manifestación. Ok. ¿Qué técnicas o qué es lo que hace un set realista? Híjole, es que a veces depende mucho del director de escena, ¿no? O sea, a veces tú puedes llegar con una propuesta y te bajan, como dices, ¿no? Te baja el ambiente y te dicen, no, no, esto está demasiado ambientado, se ve demasiado y tienes que ir más limpio, ¿no? Y a veces no, o sea, a mí en lo particular me gustan las imágenes vividas, ¿no? Los sets que sientes que puedes tocar lo que está haciendo el actor, ¿no? Y hay otros que son súper limpios y pulcros y creo que esos son un poco más como para publicidad, Ujú. ¿no? O sea, pero hay de todo, depende, se pide todo. Sí, en publicidad todo es como más perfecto y limpio. Las casas, nadie vive en esas casas. Algo así, ¿no? Pero sí, que se vea realista, pues que se vea, que se vea en escala, por ejemplo, ¿no? O sea, que se vea, que tenga armonía lo que se ve en la pantalla. Al principio mencionaste algo que también me gustaría como rescatar mucho, que es el tema de la puntualidad. Creo que en un rodaje, y no solo para arte, sino en general, para todos, independientemente del departamento o el área en la que se trabaje, creo que es súper, Sí, pues, si no obligatorio, o sea, es de los aspectos más importantes a cuidar, la puntualidad. Si ya llegaste a la hora, ya vas tarde. sí, exacto, sí, no, sí. Y arte, bueno, pues siempre tiene que estar antes, ¿no? Sí, claro, Y se todos, va. Eso sí. sí, son, justo con los gaffers, creo que son los primeros que llegan y los Damos últimos que salen, carreritas. ¿no? Sí. A ver quién acaba. Oye, ¿perdón? Damos carreritas a ver quién acaba primero de desmontar. ¿Quién acaba? No, sí, los gaffers creo que esos ganan un poco, ¿no? Siempre están como, no sé cómo aguantan las jornadas. Sí, sí, pero- Sí, porque no paran, ¿no? O sea, creo que arte, Y súper ¿cómo? y súper buena onda los gaffers en el set también, ¿eh? O sea, también tiene que ser mucho trabajo con arte también, ¿no? Pues a veces hay que mover un sillón que costó una y la mitad del otro moverlo, así ponerlo ahí, pero igual ahí va una luz y entonces ahí
Así es esto, el lenguaje, ¿no? Sí, sí, la ventaja es que entre todos, o sea, cuando se trabaja en producción hay un objetivo y entre todos los departamentos van aportando a ese objetivo. No es así de, es más importante mi lámpara que tu sillón. Nada más. No, está lindo, sí. Está bueno el set cuando hay armonía y todo está chido. Sí, Idea. cuando se logra eso. Porque también hay otros momentos donde pues como muy... También Pero, el rush que se tiene. pero esos te curten, ¿no? Así, ¿te acuerdas de ese momento así álgido que tuviste en alguna filmación y dices, no, en la próxima no me pasa, ya no lo hago, o ya sé cómo resolverlo? Claro, claro que sí. Bueno, oye, y como para ir cerrando un poquito la plática, alguna otra aportación o algún otro comentario o que quieras agregar para alguien que está empezando a hacer arte, que está como con esa cosquillita? Creo que el departamento de arte es de los departamentos más atractivos, creo yo. Mucha gente de la que yo he conocido que va como empezando, le late mucho el tema del arte junto, creo yo, con la fotografía. Entonces, ¿alguna otra recomendación que quieras agregar para los futuros directores de arte? Pues que de ya se pongan a buscar a alguien que les dé, que sea de mirar y de cargar cajas, ¿no? Intentarlo desde abajo, ¿no? O desde donde te toque, pero ya empezar a intentarlo, siempre se necesitan manos en arte, nunca sobran. Siempre de hecho, yo creo que todos en arte o hemos sido invitados a un corto a hacer arte un día, ¿no? O sea, sí, oye, tengo bastantes Sí, amigos que me han echado el paro, ¿no? Así. sí, siempre son buenas las manos. Justo yo cuando empecé de mis primeros proyectos en los que estuve, hice arte en un corto. Y no, fue algo increíble, fue muy, muy divertido, interesante y aprendí mucho. Se aprende mucho en esa área porque, bueno, siento yo que la locación, o sea, cuando tú estás en un set, igual me gustaría que tú me desmientas o agregues, cuando estás en el set o en la locación del personaje, se tiene que sentir que ese personaje ha estado ahí un largo tiempo, no solo la escena en la que estás grabando. Por ejemplo, ¿no? Ese es el ambiente, ¿no? O sea, eso tú acabas de decir, ahí es cuando entra como la realidad de la pantalla, digamos, de la historia, ¿no? O sea, si ya vivió 20 años ahí, o sea, ¿sabes lo que fueron 20 años de viaje? O 20 años ¿sabes? De experiencias, o 20 años de un escritor que, ¿sabes? O sea, cuántos libros, o cuántos papeles, o cuántos documentos, o si es, o sea, es lo que te digo, o sea, hay, hay que ser muy, muy cuidadoso en los detalles, ¿no? Siempre hay que ponerse yo cuando estoy haciendo utilería, por ejemplo, me pongo en el papel del actor o del personaje más bien, digo, bueno, pues esta señora va a ser una bruja, ¿no? Entonces, si yo fuera bruja, así tendría estas pócimas, ¿no? Y entonces me pongo entre lo que me imagino, entre lo que es real y entre lo que viene del guión, entonces ahí sale una mezcla y es divertido, ¿no? O sea, de hecho he estado con actores o actrices que me dicen, bueno, no, es que hasta que, así, me encanta entrar al set y que me des la pócima, en ese momento me convierto en bruja, ¿no? O sea, ya es como, ¿sabes lo bonito? O sea, que tú puedas como proporcionarle al actor como la armadura para poderse desarrollar dentro de escena. Claro, y también, o sea, un solo objeto puede contar toda una historia, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante qué poner, porque pues eso llena los huecos de lo que no hay en diálogos o de lo que no hay en acciones. Creo que eso dice mucho más. Exacto, una imagen vale más que 1000 palabras. Claro que sí. Y bueno, pues ya para cerrar, me gustaría, es algo que les pido a todos,
los que están en el podcast, que nos recomienden una película, independientemente de la película que sea, pero una película que una vez que terminen de escuchar este podcast o de verlo, corran a verla. Así. No importa el género, no importa el tipo de película, pero algo que tú sientas que todos debemos de ver. A ver, déjame pensar, me lo pusiste difícil, ¿eh? Que todos debemos de ver, bueno, pues ay, es que son películas que quizá no encuentren, pero no sé, había una película que me gustaba hace mucho que se llamaba Cuando las nubes mueven las estrellas, creo que es, si no es danesa, es finesa, una cosa así, sí, no recuerdo de uno de los dos. Y si no, vean cualquier película de Almodóvar, se los recomiendo, cualquiera. Sobre todo las que hizo antes de los 80s, ¿no? Es súper recomendable la estética, ¿no? Y ahí hay cosas interesantes. Creo que eso, recomendaría cualquier película de Almodóvar antes de Epilus y Bomb, Entre Tinieblas, Matador, no sé. Todas esas primeras películas que se hicieron en Super 8, además, ¿no? Uh-huh. Eso ahí hay colores y texturas y objetos que ver y que tocar, ¿no? Así. Muy bien, pues entonces ya saben qué películas pueden ver, que nos recomienda Bere Tatanka más bien. Y pues nada, creo que con eso podemos cerrar. Muchas gracias por la plática, por los comentarios, por platicarnos un poquito de lo que has hecho. Creo que es bastante interesante tu trabajo y los proyectos en los que has estado. Creo que eso es bastante enriquecedor y se aplaude mucho. Felicidades por eso. Gracias. Y pues gracias por compartirlo en este ratito. Muchas gracias, buena tarde. Y ya para cerrar, ¿dónde pueden conocer sobre tu trabajo? ¿Alguna red social que quieres compartir? Pues pues no tengo mucho en las redes sociales, pero ahí en mi perfil encontrarán algo, ¿no? En Instagram o en Facebook, ¿no? Que es, en Instagram es Tatanka Santillán, ¿no? Exacto. Y el Facebook es Tatanka Colibrí Citadino Santillán. Muy exótico tu nombre en Facebook. Pero pues bueno, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos y pues nada, los que están viendo eso, muchas gracias por verlo y les recuerdo que estas pláticas las hacemos todos los martes a las 6 de la tarde, entonces el próximo martes nos vemos aquí para hablar de cine y platicar con alguien que está metido en alguna de las áreas que tiene la producción. Hey, muchas gracias por ver este video en YouTube. Si te gustó, ya sabes que le puedes dar me gusta, compartirlo con tus amigos para que también aprendan sobre realización de cine y dejarme abajo tu comentario sobre qué te pareció este episodio del podcast. Si quieres ser parte de esta experiencia en vivo, te invito a que todos los martes a las 6 de la tarde visites nuestra página de Facebook, donde te podrás acercar a todos los entrevistados que tenemos en cada episodio del podcast. Si quieres aprender más sobre realización audiovisual y cinematográfica, te invito a que visites icaroacademy.com/cortometraje, donde vas a encontrar nuestro diplomado online, cortometraje de la idea a la pantalla, que te enseña a escribir, dirigir y producir tu propio cortometraje. Si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos nuevo video. Recuerda que hacer cine es para todos.